El día de hoy, si el Señor nos permite, vamos a estar discutiendo una temática acerca de la disciplina. ¿Ya? Y vamos a hacer una pequeña oración al Señor para entrar con esta enseñanza de esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Queremos ir delante de su presencia, junto a mis hermanos, Padre mío, queremos orar. Queremos pedirle, mi Señor, que usted tenga bien en usar nuestras vidas. Padre mío, por misericordia, coloque en nosotros también ese anhelo, la recepción, la disposición, la docilidad, Padre mío, para poder, Padre mío, tomar esta palabra, aprenderla y luego aplicarla a nuestra vida espiritual, mi Señor. Coloque en nosotros el interés por conocer su palabra y por vivir de acuerdo a sus preceptos. Padre mío, bendiga también a cada clase que se va a desarrollar en este día, mi Señor, y coloque en nosotros la solemnidad y la reverencia hacia la palabra de Dios. Se lo pedimos por misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. 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 Para siempre. Amén, amén, amén. Seamos nuestro asiento. Mis queridos hermanos, hoy día vamos a hablar acerca de la disciplina, ¿ya? La disciplina bíblica. Vamos a hablar acerca de la disciplina. Y este es un tópico que de manera progresiva, paulatina, ha ido quedando de lado digamos, en el mundo evangélico y especialmente en la iglesia neopentecostal, ¿ya? O sea, no hay disciplina, no hay corrección, no hay amonestación, y cuando en algún lugar se quiere dar eso, la misma gente no lo acepta. Veamos, por ejemplo, cómo ha ocurrido con nuestra propia sociedad. Los hijos no quieren aceptar la corrección de los padres. Ya en una sala de clase, cada vez el profesor tiene menos autoridad. Ya, o sea, el profesor, si le llama la atención a alguien, el alumno de inmediato, no sé, recurre a los derechos humanos. O sea, hay una tergiversación de las cosas. Y cuando de repente hay un papá que le llama la atención fuertemente a los hijos, rápidamente la gente mira mal. Mira mal, por ejemplo, cuando un papá quiere corregir a un hijo, no sé, en un mercado, en un lugar público, la gente como que mira así medio como extraño, que por qué están corrigiendo al niño tan fuerte. Y lamentablemente esa manera de ver las cosas se ha introducido dentro de la iglesia y pareciera ser que ya nadie puede ser disciplinado, nadie puede ser corregido. Y cuando alguien es corregido y disciplinado, las personas lamentablemente recepcionan eso de mala manera. Piensan que hay una predisposición, piensan que le tienen mala, y resulta que, vamos a ver a partir de la Escritura, que la disciplina es algo que constantemente Dios fue aplicando dentro del pueblo de Dios. ¿Ya? Ya, entonces vamos a ver la importancia de la disciplina, de cuán importante es que nosotros comprendamos que esto es un precepto bíblico, es una manera de actuar de parte de Dios, y todos los que estamos aquí en algún momento hemos sido disciplinados por Dios. ¿Ya? Yo no creo que alguien vaya a ser tan perfecto acá para que vaya a decir, no, a mí Dios nunca me ha corregido, nunca me ha disciplinado. Uno sabe cuando de repente el Señor, ¿cierto?, lo aprieta. Es un lenguaje bien pentecostal. El Señor me está apretando. ¿Ya? ¿Eso qué significa me está apretando? Me está disciplinando, me está corrigiendo. Entonces vamos a tener como texto base para esta enseñanza Hebreos capítulo 12, y vamos a leer del verso 5 en adelante. ¿Ya? Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante, y dice así la Escritura: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. ¿Ya? Aquí nosotros somos hijos del Señor. Diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él.
Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota, estas son palabras fuertes, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si bastardos y no hijos. O sea, es una palabra fuerte, pero es una palabra clara. ¿Ya? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero a para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, de justicia, a los que en ella han sido ejercitados. Si nos damos cuenta en este pasaje bíblico del verso 5 al verso 11, la palabra disciplina aparece 8 veces. 8 veces. Imagínense, en cada versículo va apareciendo mínimo una vez. Entonces, el autor de los Hebreos lo que quiere hacer es enfatizar en esto. O sea, el acento en estos versículos es la disciplina de parte del Señor. Y sabemos que el capítulo 11 de Hebreos, ¿de qué trata? Acerca del hombre de fe, ¿cierto? Fe. Y el capítulo 12, el énfasis no es fe, es disciplina. ¿Por qué? Porque cualquier persona de los líderes de la fe judaica en el Antiguo Testamento, los del capítulo 11, todas esas personas que fueron tremendamente usadas por Dios, también tuvieron que ser disciplinadas por Dios. Por ejemplo, tenemos bastantes casos, pero yo voy a mencionar algunos de ellos nomás. Tenemos el caso de Miriam, ¿cierto? Miriam, Números capítulo 12, versículos del 1 al 15, escríbanlo usted allí, para que luego usted mismo lo pueda leer ahí en su casa. Números capítulo 12, versículos del 1 al 15. Dios, ¿qué es lo que hace cuando Miriam murmura? ¿Cierto? Cuando Miriam, por orgullo, por celos, por envidia, quiere cuestionar el liderazgo de Moisés, pero desde una perspectiva carnal. Porque, por ejemplo, alguien puede juzgar una situación y decir esto no es correcto porque la Biblia dice esto, y eso no estaría mal. El asunto es que Miriam se justificó con una situación de Moisés para cuestionar el liderazgo de Moisés. No era tanto que ella estuviese escandalizada por el asunto de Moisés, sino que ella usó esa situación para poder ponerse ella sobre Moisés o a la par de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en este caso con ella? ¿Qué le pasó a Miriam? ¿Alguien se acuerda? Le dio lepra. Le dio lepra y le dio lepra. ¿Por cuántos días? Por 7 días. 7 días. Y la sacaron del campamento. Ahora, en esos 7 días, ¿qué buscaba Dios? ¿Buscaba Dios destruir a Miriam? ¿Buscaba Dios humillarla? No, quería que ella reaccionara. ¿Cierto? O sea, cuando Dios disciplina, sinónimo castigo, reprensión, Dios busca hacernos reaccionar frente a una situación. ¿Ya? Muchas veces, de repente, hermano, el llamado del Señor es con harto amor, ¿cierto? Dios no habla por un lado, Dios no habla por otro lado, de repente alguien te da un consejo, de repente escucháis una predicación y la palabra te está hablando, pero clarito a tu vida, clarito. Y uno sabe, esta palabra es para mí. Y muchas veces uno se hace el sordo, uno se hace el desentendido, y uno permanece con esa actitud tosca, rebelde, obstinada. Entonces ya después, ¿qué tiene que sacar el Señor? La vara. Y la vara implica disciplina. Y el Señor espera que en un periodo uno reaccione.
uno diga, no, tengo que reaccionar, tengo que cambiar, tengo que modificar esto. Pero muchas veces eso no ocurre. Entonces allí comienza Dios a poner más disciplina. Si nosotros vemos el Salmo 23, cuando está hablando de Dios, el salmista está hablando de Dios, ¿qué es lo que dice el salmista? ¿Cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y esa parte a nosotros nos fascina. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oh, amén. Pero en una parte, David, ¿qué es lo que dice? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero vara, ¿qué significa? Disciplina. O sea, Jehová como nuestro pastor tiene dos tipos de instrumentos en sus manos. Tiene el instrumento del callado y tiene el instrumento de la vara. Entonces, Dios va a usar con nosotros la vara cuando seamos obstinados y no queramos entender. Y el Señor sabe a dónde tocar, ¿cierto? Dios sabe a dónde toca a la persona. O sea, Dios conoce cada punto frágil de nosotros, cada punto débil, donde nos puede doler más y podemos reaccionar. Ahí apunta el Señor. Entonces, por ejemplo, en los neopentecostales hablan de Dios como que Dios solo tuviera un callado, donde va a tomar a la ovejita y la va a traer con amor, y Dios lo hace así, pero de repente la ovejita es porfiadita. Entonces la va a buscar 300.000 veces. Entonces ya cuando la ovejita no quiere entender, llegó el momento de ¡pah! Se usa la vara. Entonces, ¿con quiénes Dios usa la vara y el callado? Con sus hijos. Si una persona no es hijo de Dios, realmente Dios lo va a dejar. ¿Me entiende? Por ejemplo, Dios no va a usar su vara con un testigo de Jehová, con un mormón, con un adventista, con un solo Jesús, con un budista, con un islamista. No, porque ellos son criaturas nomás de Dios. En cambio, los que han recibido a Cristo como Señor, Dios, ¿qué es lo que hace? Cuando ya la persona no quiere entender, Dios tiene que sacar ¡pah! La vara. Ahora, nuestra concepción de la vara es muchas veces una concepción antojadiza, en vez de decir, Dios me ama, por eso está provocando esta situación. Después de que pequé, después de que fallé, después de que hice lo malo, Dios sacó la vara porque me ama. Por eso estoy viviendo esto, por eso estoy experimentando esto. Pero muy por el contrario, sabe que hay gente que se pone dura. ¿Cuánta gente de repente la han disciplinado en alguna iglesia, en alguna congregación? Y de repente la gente, en vez de decir, oh Dios me quiere redireccionar, me quiere amonestar, me quiere enseñar, me quiere mostrar que yo no debo actuar de esta manera, la persona se endurece. Entonces, en nosotros debe haber una actitud correcta. ¿Cuántas veces aparece la palabra disciplina? Ahí en Hebreos, desde el versículo 5 al 11, en Hebreos 12, ¿cuántas veces aparece? Yo quiero que se lo grabe, 8 veces. Imagínate, 8 veces. Si usted tiene un hijo chiquitito, ¿cierto? Y al hijo usted le habló una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. Oye, el niñito es tremendo. Es tremendo el niño, la niña. Entonces el papá tiene que corregir. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando no se corrige? ¿Qué es lo que pasa cuando por ejemplo, el niño está por ejemplo, no sé, en un negocio y resulta que el niño empieza ese, ¿qué ese? No, que quiere eso que está ahí. Y exige. Y de repente le da la rabieta y hace el tremendo show. Y de repente va donde la mamá, le tira un combo, le tira una patada, le tira el pelo. Y la mamá ahí está, el cabro chico así de chiquitito, pegándole a la mamá. Y la mamá así como, ya, pues cabréate. Y el niñito tirándole manotazo. Si esa mamá no corrige a ese niño va a crecer. Y va a crecer con la comprensión, con la idea de que por medio de la insistencia y la violencia, él va a conseguir cosas.
¿Ya? Entonces ya después, cuando ya tenga 10, 12, 13, 14 años, si quiere algo de un negocio y nunca lo corrigieron, él se va a sentir con el derecho de ir y tomarlo a la fuerza. ¿Me entiendes? O sea, cuando al niño no se le corrige cuando pequeño, ese es un futuro delincuente. ¿Me entiendes? Entonces, si el papá no lo corrige, si la mamá no lo corrige, sin darse cuenta le está haciendo un problema a ese niño. Porque ese niño un día la va a avergonzar más. Un día ya no le va a tirar el pelo, le va a pegar un sendo golpe en la cara cuando ya sea grande. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia con respecto en el caso de Elí? ¿Cierto? Elí tenía 2 hijos, ¿cierto? ¿Cómo se llaman los hijos? ¿Alguien se acuerda? Ofni y Fines, ¿cierto? Y en 1 Samuel capítulo 2, versículo del 27 al 36, luego usted léalo, del 27 al 36, 1 Samuel 2, versículo del 27 al 36, una de las cosas que Dios le dice a Elí es precisamente que sus hijos eran así, indudablemente por el propio pecado de los hijos de Elí, pero también porque él no los había corregido en el momento oportuno. O sea, hay momentos en los cuales hay que corregir a una persona. ¿Ya? Porque, por ejemplo, los hermanos que tienen hijos ya más adultos, ya que tienen sobre 30 años o más, es difícil que le hagan caso, que un papá le diga, oye, hazlo así. Y si el hijo no tiene nada de Dios, ¿qué es lo que va a decir? Oye, yo ya soy mayor de edad. Son mayores de edad, pero bien con los papás. Son mayores de edad, pero los papás le pagan todas las cuentas. Entonces son pillos. Ya son mayores de edad para ciertas cosas. Ya, pero pensemos que el hijo independiente, etcétera, que tiene su trabajo, que paga sus cuentas, aún así, si ese hijo fuera sabio y el papá y la mamá lo amonestan bíblicamente, esa persona tendría que recibir, pero ahora nadie recibe. 30, 40, 50, 60 años, 70 años más allá. O sea, la gente no recibe. Entonces hay una edad. ¿Cuál es la edad? Sobre todo cuando el hijo es pequeño. Hay que corregirlo, esto no se hace así. Eso está mal robar. ¿Con qué llegaste tú del colegio con un lápiz? ¿Y ese lápiz de quién es? No, es que ese lápiz me lo dieron, pero tú sabes que tú no puedes recibir cosas. Pero a ver, explícate, no, es que estaba ahí y yo me lo tomé y me lo traje. Hay gente que eso lo ve como gracia, pero no, eso está mal, no, eso tienes que devolverlo. Eso no es tuyo. ¿Me entiendes? Son pequeños detalles, o sea, cuando pequeño hay que explicarle al niño que hay figuras de autoridad dentro de una casa. ¿Quiénes son las figuras de autoridad? El papá y la mamá. Los hijos no son autoridad. Los papás son autoridad y uno tiene que marcarlo eso. Y en la Biblia demos énfasis en la autoridad. Ahora, evidentemente que la autoridad tiene que tener buen testimonio, tiene que ser consecuente para que su autoridad no sea cuestionada. Porque si los papás dicen hagan A y él hace Z, evidentemente que su mismo testimonio le quita la autoridad. Pero es muy importante que nosotros podamos ejercer esta autoridad. Tenemos también el caso, por ejemplo, de David, ¿ya? Segunda de Samuel, capítulo 12. ¿Cierto? David había caído en pecado con Betsabé, había caído en adulterio. Y Dios no dijo, bueno, el rey, dejémoslo nomás, el rey. El rey está en autoridad, el que manda, dejémoslo. No. Imagínese usted, Dios le dio meses. Dios le dio meses. Por lo menos el embarazo de Betsabé, ¿cuánto dura un embarazo? 9 meses, ¿cierto? Ya 9 meses para que David solo confesara su pecado. ¿Y qué es lo que hizo David? Lo ocultó. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios amonesta a David por medio del profeta Natán. Dios le habla y Dios le dice que lo que hizo fue abominable. Le menciona el castigo que se le venía un castigo terrible, un castigo pero tremendo, un castigo que iba a alcanzar a su descendencia. Un castigo pero fulminante, hermano, terrible.
Si por eso nosotros no podemos jugar con el Señor. Nadie, rey, profeta, pastor, obispo, líder, evangelista, nadie. Hermano, hermana, nadie. Nuestro Dios sea reverenciado por nosotros, con temor y temblor. Y resulta que la reacción de David, ¿cuál fue? Esa reacción la tenemos en el Salmo 51. Usted anótelo por allí. El Salmo 51 nos relata cuál fue la reacción luego de que Natán le entrega la palabra de profecía, una palabra de juicio terrible. David se quebranta y el Salmo 51 lo relata. Y la reacción de David frente a la disciplina de Dios, frente a la corrección de Dios, no es soberbia, no es altivez, no fue jactancia, no fue el cuestionar al profeta, porque por ejemplo David terrenalmente tenía la autoridad de agarrar al profeta y de haberlo metido en la cárcel. Por ejemplo, tenemos el caso de Micaías. Cuando Micaías profetizó, el rey Acab se enojó. ¿Y qué es lo que hizo con Micaías? Lo metió preso. Cuando Jeremías profetizó, el rey de Judá se enojó y lo metió a una cisterna. David podría haber hecho lo mismo. Pero David, aunque había pecado, cuando fue reprendido por Dios por medio del profeta, David se quebrantó. David aceptó la disciplina. David dijo, soy culpable, me merezco este castigo. Esto me lo merezco yo. O sea, la persona que está siendo corregida por Dios, lo más sabio es que la persona diga, me merezco esto. Me merezco este castigo, me merezco lo que me está pasando, me arrepiento de mis pecados, pero también yo sé que tú eres misericordioso y yo me aferro a tu misericordia. Pero hay gente, hermano, que tiene la costumbre de que cuando Dios los quiere corregir, los quiere disciplinar sinónimo, corregir, castigar, ¿sabe qué es lo que hacen? Se hacen los enojados. ¿Ha visto a esas personas que en las casas llegan a la casa y saben que se mandaron como decimos acá en Chile, una embarrada? Saben que hicieron algo malo y llegan a la casa y ellos dan vuelta a las cosas. Oye, tienen una capacidad, dan vuelta a las cosas y ellos terminan siendo las víctimas. Oye, trastocan la situación de tal manera que la persona se victimiza y está esperando que los demás le pidan perdón a él. Así hay gente que lo quiere hacer con Dios. Llegan enojados y esto, aquí, allá, y saben que ellos hicieron algo malo. Y que Dios le ha dado un periodo para arrepentirse. Imagínate, a David le dio mínimo 9 meses para arrepentirse, no se quiso arrepentir. Finalmente el profeta le da la palabra y el hombre se arrepiente y allí él no busca excusa. Reconoce que es el culpable y el Salmo 51 dice, contra ti, solo contra ti he pecado. De inmediato reconoció su iniquidad. Entonces muchas veces queremos las bendiciones de Dios, queremos que Dios nos restaure, queremos que Dios nos levante, queremos que Dios nos renueve, pero no queremos aceptar la corrección de Dios. Dios mío, me tengo que arrepentir de esto. Ahora, ¿quiénes son las personas que no se quieren arrepentir? La gente que tiene el corazón duro. Sí, lo mejor, hermano, porque yo creo que todos aquí hemos fallado y vamos a seguir fallando y que Dios nos libre, que nos permita andar en santidad, en integridad. Pero cuando uno peca, uno rápidamente tiene que arrepentirse. Muchas veces llegamos a la disciplina porque no nos quisimos arrepentir. ¿Me entiendes? O sea, cuando la persona se arrepiente rápido viene la restauración, rápido viene el ser levantado por Dios. Pero cuando la persona se quiere hacer el desentendido, la disciplina de Dios comienza a ser más fuerte. Hebreos capítulo 12, del versículo 5 al versículo 11. Como dice el verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mira, te voy a leer la Reina Valera 1909. Por eso es importante que nosotros tengamos la Reina Valera 1909. ¿Cuántos tiene la Reina Valera 1909 aquí? Ahí tenemos 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Ya, yo también tengo por misericordia la Reina Valera 1909. Ya, tiene que tener la 1909, porque la Reina Valera 1909 es literal en su traducción. Ya, eso se llama método, a esa manera de traducir se le llama método de equivalencia formal. ¿Eso qué significa? Que cuando los traductores de la Reina Valera 1909 tradujeron de la manera más literal de lo que significaba en griego al español. Ya, en cambio, la 60 utiliza el método de equivalencia formal, pero en algunas ocasiones utiliza otro método que se llama el método de equivalencia dinámica. Ya, entonces allí como que suaviza un poco la traducción. Entonces, por ejemplo, en la 1909 dice, en Hebreos 12:11, es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, más después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. ¿Ve? Es verdad que ningún castigo al presente es causa de gozo. ¿Ya? Entonces aquí la palabra disciplina, ¿cómo la traduce? Castigo. Castigo. Y el Señor no es como nosotros, porque por ejemplo, nosotros podemos equivocarnos. Un papá, un pastor, un obispo, no sé, alguien que está en autoridad, puede ejercer un castigo de manera injusta, puede ser. Tenía poco antecedente a la mano, no evaluó bien una información, etc. Pero ¿quién podría decirle a Dios, tú eres injusto? No, es que tú no consideraste estos factores, Dios mío, entonces se te pasó la mano. ¿Quién le podría decir eso al Señor? Nadie. Dios mío, ¿no encuentra usted que exageró un poquito? No. O sea, Él cuando nos disciplina, Él tiene toda la información a la mano. Él es omnisciente, sabe todo. No tenemos para qué contarle tanto detalle, aunque es bueno cuando uno confiesa su pecado, pero Dios tiene todo ahí a la mano. Entonces cuando Dios castiga, nunca lo va a hacer de manera injusta. Claro. Vamos a ver este pasaje bíblico, por ejemplo, en una versión popular. ¿Ya? La versión popular traduce así. Ciertamente, ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. ¿Ya? ¿Me entiendes? O sea, es muy importante el saber cómo recibo la corrección. Por ejemplo, si una persona Dios la está corrigiendo y la persona en vez de ir mal a la iglesia, en vez de ir mal al culto, en vez de estar mal las cosas de Dios, en vez de proclamar más ayuno, en vez de orar más, por el contrario, se pone más mundano, se pone más rebelde. Oye, lo que está haciendo esa persona es ampliar el castigo. O sea, si Dios, en su perfecta voluntad, había pensado en corregirlo 2 meses, ¡bum!, 1 año, 2 años, 3 años. ¿Te das cuenta, no? Ya me puede decir, pero es que ¿cómo Dios va a ser así? Piense usted. ¿Qué ocurrió con los israelitas cuando fueron muy rebeldes con Dios en el desierto? ¿Qué es lo que pasó con Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Cierto? Lo que tendría que haber durado 1 año, 2 meses a lo más, ¿se transformó en cuántos años? 40 años, hermano. Entonces cuando usted dice, no, yo aquí repruebo nomás, ya, reprueba nomás. Te va a llevar toda la vida así. Y te habla quien diga, Señor, que te estáis perdiendo el tremendo ministerio. Te estáis perdiendo el tremendo evangelista, Señor. Dios no va a decir eso. Ve que Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de las piedras.
Entonces es muy importante la actitud frente a la disciplina de Dios. Humillarse rápido, Dios mío, perdóneme. Si el Espíritu de Dios ya actuó en uno, convenciéndolo de pecado, rápidamente, Dios mío, yo soy el culpable, yo fallé. Vea usted cuando hay un quiebre matrimonial, todos se echan la culpa. Todos. Entre medio meten al suegro, a la suegra, todos tienen la culpa. Y los culpables son las víctimas. Adán también, claro. ¿Se da cuenta? O sea, el ser humano no acepta la corrección, no les gusta ser corregido. Nos gusta así que nos reconozcan, nos gustan que nos elogien, nos gusta que nos halaguen, pero cuando públicamente Dios permite que uno de repente sea hasta avergonzado, ¿sabe qué? En vez de decir, no era verdad, no, sino que nos ponemos en el énfasis de la forma, es que la forma, ya, pensemos que alguien se equivocó en la forma, y en el fondo, ¿qué pasa con el fondo? ¿Qué pasa con lo que realmente es importante? ¿Te autoevaluaste? ¿Te miraste? La traducción, palabra de Dios para todos, esta también es una paráfrasis, dice, no nos gusta cuando nos corrigen, porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos, da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que ser? Tenemos que ser personas dóciles con Dios frente a la corrección de Dios. Vamos a aceptar la corrección de Dios. ¿Ya? Si Dios me está castigando en esta área porque pequé, porque fallé, amén, Dios mío, perdóneme. Voy a ser humilde, me voy a humillar, me voy a quebrantar frente a usted. Ahora, cuando hay una persona que no quiere recibir, ¿qué pasa? Por ejemplo, si Dios lo quiere corregir, por ejemplo, a usted, hermano. ¿Cómo se llama usted, hermano? Juan. Hermano Juan. Por ejemplo, ya Dios lo quiere corregir al hermano Juan. Y el hermano Juan no acepta. Y Dios lo quiere corregir y él no quiere aceptar. Entonces, él va a mostrar estos rasgos: indisciplina, insubordinación, desobediencia, rebelión, anarquía. Porque cuando no hay disciplina, cuando no hay corrección, ¿saben lo que va a haber? Anarquía. Anarquía. ¿Qué es lo que pasó en los tiempos de Josué? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cero corrección, cero disciplina, cero sujeción a la palabra. Entonces, hay gente que de repente considera como que ese es el evangelio. Oye, me gusta esa iglesia. ¿Cuál iglesia? En esa iglesia nadie te dice nada. Podí andar como querí, podí pensar como querí, podí hacer lo que querí. No, en serio, sí. Oh, qué buena la iglesia. Oye, ¿cómo alguien va a decir qué buena la iglesia? En vez de decir, oye, pero ese es un club social. No, qué buena la iglesia. Y cuando de repente en una iglesia hay orden, hay corrección, hay disciplina, hay amonestación, la persona ve eso como algo negativo. No, es que aquí me están reprimiendo, aquí estamos en una dictadura. Hoy en vez de decir, no, es que Dios me quiere ir formando. Entonces muchas veces queremos los dones de Dios. Los dones de Dios, los ministerios de Dios, las bendiciones de Dios, las puertas de Dios. Pero no queremos que Dios nos vaya modelando con respecto a esto. Por ejemplo, ahí nosotros vimos en Hebreos capítulo 12, ¿cierto? Hebreos capítulo 12, versículo 11, vemos allí, así como en los otros versículos, del versículo 5 al 11, vemos, ¿cierto?, que aparece la palabra disciplina. Y la palabra disciplina en griego, es la palabra griega paideia. Ya voy a leerlo nuevamente para ver si alguien lo quiere anotar. Paideia. Se escribe P-A-I-D-E-I-A. Paideia. ¿Ya? Y esta palabra, paideia, es una palabra emparentada, relacionada con la palabra griega paidos, que significa un niño. Entonces esta palabra paideia implicaba la formación de un niño.
O sea, cuando Dios te está disciplinando, castigando, corrigiendo, Dios lo que está haciendo es formándote. Dios te está formando. Hay personas que toda la vida hicieron lo que quisieron. Toda la vida porfiado, toda la vida rebelde, nunca se sujetaron. Algunos dicen, yo me fui a los 10 años a mi casa, me fui a los 12 años, hice toda la vida, o sea, toda mi vida hice lo que quise. Ya, eso ocurrió en el mundo. En las cosas de Dios eso ya no corre. ¿Cuántos entienden eso? Eso ya no corre. Si usted dice, no, pero es que yo toda la vida en el mundo hice lo que quise. Algunos hasta decían esta frase mundana. Me paré hasta con el Papa, decían. Un día yo andaba predicando allá en la plaza de Puente Alto. Entonces se me acercó una persona que estaba cuidando autos. Entonces la persona va y me dice, ¿usted hermano? Sí, le dije, andaba predicando, qué bueno. Me dijo, no, yo igual, yo creo en el Señor. Sí, pero usted le sirve. No, es que ahí yo de repente voy, de repente no. Y así como bien light. Y yo le dije, no, pero es que usted tiene que sujetarse a Dios. Dios tiene planes, tiene propósitos y usted tiene que andar en ese camino. Entonces me dijo, no, es que me dijo él en ese momento, yo no le compro a ni uno, me dijo. No le compro ni a los carabineros, no le compro a los pastores, no le compro a los peas, no le compro, y me hablaba así, no le compro a ni uno. Oye, a mí me dio unas ganas de reírme. Él pensó que yo me iba a enojar y me daba una risa, porque yo decía, este cree que la está haciendo linda y me está dando una necedad tremenda. Entonces, me dijo, yo a la única que la aguanto y hasta por ahí es a mi mamá, dijo. Y miren la condición que está, viviendo en la calle. ¿Te das cuenta, no? O sea, las personas que no quieren reglas, las personas que no quieren disciplina, las personas que no quieren corrección, las personas que son anárquicas, por lo general terminan en una condición así. Nosotros amamos a las personas que están botadas en la calle y es por eso que la Iglesia Evangélica en sus diferentes misiones abordan esta problemática social. Van a darle comida a los pobres, van a asistir a la gente, no sé, que está en una posta, etcétera, gente que vive en situación de calle, pero no todos, pero muchas de estas personas no se quisieron adaptar a un orden en una casa. Muchas de estas personas pueden tener una pieza que le espera, pero esa pieza implica que va a tener que sujetarse a las órdenes de la persona que manda ahí. Y la gente, ¿qué es lo que prefiere muchas veces? No. Dicen, comillas, prefiero mi libertad. Por ejemplo, ahí mismo tenemos el caso de personas que acá se ha buscado rehabilitar. Se le ha dado una oportunidad, una casa, una pieza, alimento, todo, y las personas no duran, pum, después dejan todo. ¿Por qué? Porque no quisieron recibir órdenes. Entonces, en el Evangelio nosotros debemos entender que aquí hay un Señor. Y el Señor nuestro nos va a ir formando de acuerdo a la obra de Cristo. Entonces, ¿cuántos de nosotros realmente estamos dispuestos a ser formados por Dios? ¿Realmente queremos ser formados por Dios? Que Dios nos forme, que nos diga esto no está bien, esto no es así, esto tú no lo tienes que ver de esta manera, tú tienes estas ideas preconcebidas, esto no está de acuerdo con la palabra, esto tienes que modificarlo, tú tienes estas conductas poco adecuadas, eso no es de un cristiano, eso hay que sacarlo. O sea, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a que Dios trabaje en nosotros? Yo hace años atrás andaba predicando allá cerca de los Andes, ¿ya? Cerca de los Andes. Andaba predicando en unas plazas por allá. Yo creo que, no sé, hace como unos 10 años atrás. Entonces andábamos con un hermano predicando
y de repente vimos a una joven, yo creo como de unos 27 años, que estaba trabajando en unas esculturas. Ya, en una escultura, entonces yo la notaba que ella tenía como una herramienta así bien pequeña y como bien se notaba como frágil. Entonces yo terminé de predicar y me acerqué a preguntarle, disculpa, ¿y tú qué haces aquí con esta escultura? Entonces ella me dijo, lo que pasa es que yo restauro estas esculturas que son monumentos históricos. Ah, ya, qué bueno. Pero, ¿y qué hace? Me dijo, no, es que mira, tú ves esta escultura, tú la ves súper bien, pero esta escultura tiene varias grietas y si no se resuelven estos problemas de aquí a corto plazo, el mismo tiempo, el polvo, el viento va a terminar destruyéndola. Entonces ellos tenían que adelantarse a que esas, digamos, esculturas fueran destruidas y ellos con lupa, todos miran ahí los detalles, la grieta, ellos tenían que restaurarla. Y yo le dije, oiga, y por ejemplo, en esta, ¿cuánto tiempo usted lleva trabajando en esta escultura? Y resulta que me dijo que llevaba 8 meses restaurando solamente una, 8 meses. Y yo le dije, ¿y de dónde viene usted? Me dijo, no, yo vengo de Puente Alto, imagínate, de Puente Alto ya. Se tomaba un bus y se pasaba horas y horas restaurando después de volverse de lunes a viernes. Entonces, ella me explicaba y me decía que era un trabajo muy minucioso, arreglar algo, corregir algo, modificar algo. Y mientras ella me hablaba, porque el Espíritu es así, el Espíritu de Dios va y te enseña. Yo la estaba escuchando y decía, recibía la administración del Espíritu Santo, que es bendito por los siglos de los siglos. No sé cuántos creen en el Espíritu de Dios. Si hay una cuenta testigo de Jehová, me va a decir que es una fuerza activa. Pero nosotros creemos que es una persona bendita y hermosa. ¿Y sabe qué? El Espíritu de Dios me ministraba y me decía, si a ella le cuesta, si para ella es difícil restaurar un objeto, imagínate cuán difícil es arreglar, restaurar, corregir a una persona. ¿La escultura tiene voluntad? ¿Esa escultura tenía libre albedrío? ¿Tenía gusto? ¿Tenía sentimiento? No era persona. Entonces, si es difícil restaurar, por ejemplo, las hermanas que tejen acá. Oye, arreglar un tejido creo que es difícil. O hermanos que trabajan en la construcción, si lo llaman y le dicen, mira, ¿sabéis qué? No sé, este cobertizo no nos quedó como nos gustó, así que quiero que lo modifique. Hay gente que dice, no, yo prefiero hacer algo desde cero. Más fácil, dice. ¿Piensa usted arreglar a una persona que tiene una voluntad? Una voluntad. El cobertizo te puede decir, no, es que yo no quiero que me modifiquen. No. ¿Me entiendes? Son objetos. En cambio, las personas de repente dicen, no. Y Dios los quiere transformar, no. Y Dios quiere hacerlos nuevas criaturas, no. Y Dios los quiere corregir, no. ¿Te das cuenta, no? O sea, el trabajo es gigante. Es una obra tremenda del Espíritu Santo, hermano. Piensa, por ejemplo, cuando el Mesías se le aparece a Pablo, ¿cierto? Y Pablo ve ahí esa cristofanía, esa manifestación del Mesías resucitado. ¿Qué es lo que le dice el Mesías? Dura cosa de dar coces, golpes contra el aguijón. Péguele usted un combo a un clavo. ¿Me entiende? O sea, hay gente que de repente se le ha llevado años no aceptando lo que Dios quiere para ellos. Oh, la persona, pero ultra rebelde, oiga. Rebelde. Y Dios va haciéndolo entrar a otros procesos más fuertes, más fuertes, más fuertes. Y donde Dios te ama no te desecha. Porque Dios podría decir, no, te lo desecho. Ya, me aburrió. Pero no, Dios de nuevo
te hace entrar en su plan, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, hoy el llamado de Dios a nosotros es ser humilde. Dios mío, aquí estoy. Soy porfiado, me merezco estos castigos, pero usted me quiere enseñar. Usted no me quiere desechar. Hoy, ¿cuánta gente, hermano, que está en el mundo? Que están en el mundo no porque Dios los mandó afuera. Ellos no quisieron aceptar. No quisieron aceptar que el Evangelio es según Cristo. Es según Cristo. Entonces yo me adecuo a Cristo. Si Cristo me dice esto, yo así lo hago. Si Cristo me dice perdona, ¿qué tengo que hacer yo? Perdonar. Aunque me hicieron algo terrible, tengo que perdonar. El día de ayer andamos predicando nosotros allá en la plaza de Puente Alto y se nos acercó hablamos con una dama, con una hermana, y nos contó unas cosas que le habían ocurrido, pero tremenda, una cuestión, pero terrible. Una cuestión que yo decía, realmente esta mujer es de Dios. Unas cosas, pero que no podemos ni contar, hermano. Terrible, 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 terrible. Y la mujer dijo, pero yo perdoné. Oh, yo dije, increíble. Esta mujer es una mujer espiritual. Con todo lo que nos comentó, bueno, Francesca sabe, con todo lo que nos comentó, nosotros estábamos así como... Si Cristo dice perdona, perdona. Si Cristo dice bendice al que te maldice, ¿qué hay que hacer? Bendecir, porque yo no le puedo decir, me maldijo, te maldigo 100 veces. No sé cuántos de ustedes han visto algunos negocios o algunos vehículos de transporte que tienen escrito, te deseo el triple o 100 veces lo que me deseas a mí. Entonces uno lee y le dice, ¿qué tiene en el corazón esta persona? Entonces muchas veces, hermano, no queremos aceptar que Dios nos dé una forma. Entonces la disciplina, ¿qué es lo que implica? El dar una forma. Dios te quiere dar una forma. La forma que Él quiere darte. Y muchas veces, hermano, la religión, la institución, la filosofía, la ideología pueden dar cambios aparentes. Pero es solo el Espíritu Santo y la palabra la que va formando nuevas personas. Personas, o sea, de adentro hacia afuera. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que apuntar. Ya que Dios comienza a hacer esa obra desde mí hacia mí, desde adentro hacia afuera. Y que comienza a verse esa transformación. Entonces, en el primer punto, no sé cuánto, bueno, ya nos quedan 10 minutos nomás. El primer punto, hermano, implica que Dios nos quiere disciplinar para nuestro bien. ¿Ya? Anote usted aquello. Dios nos quiere disciplinar para nuestro bien. Dios nos quiere hacer un bien. Dios me quiere hacer un bien. El segundo punto es que en la iglesia también debe haber corrección. En la iglesia también Dios va a disciplinar. Por ejemplo, Tito capítulo 1, versículo 5. La Reina Valera Gómez traduce: por esta causa, hablando Pablo a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y ordenases ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Ya? Mira, la Biblia de las Américas, mira cómo traduce. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos, es decir, pastores, en cada ciudad, así como yo te mandé. Hay gente que no cree esto, no cree que un líder, un pastor, tiene la autoridad de corregir. ¿Sabía usted que hay gente que cree que eso es como algo antiguo? Como no, eso es bíblico. Como un papá tiene la autoridad de corregir a los hijos, como un jefe en una empresa tiene la autoridad de corregir a los subalternos,
¿Me entiendes? O sea, la gente no quiere aceptar eso. Pero esto es totalmente bíblico. Mira lo que dice. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Corregir. Y piensa tú, si tú consideras la palabra disciplina, ¿cierto? Estamos hablando de la disciplina. La palabra disciplina en su origen etimológico, es decir, en su origen en cuanto a cómo nace esta palabra, por ejemplo, en este caso puede ser en latín o en griego, está relacionada con la palabra disciplina, está relacionada con la palabra discípulo. Tienen la misma raíz, disciplina, discípulo. Tienen la misma raíz. Mire, escríbalo usted, disciplina y escriba abajo discípulo. Tienen la misma raíz. Entonces, una persona que no quiere ser disciplinada no puede ser discípulo. O sea, hay una total asociación entre disciplina y discípulo. Pero nosotros, ¿sabe lo que entendemos por discípulo? Solo información. Información, esto, mira aquí, para datos. Pero muchas veces no entendemos que disciplina es, discipulado también implica corrección. Esto no se hace así. Esto se hace así. Esto no se hace de esta manera, hermano. Esto se hace así. ¿Por qué? Obviamente, porque la Biblia dice aquí, aquí, allá. Porque no es por gusto, es por lo que la Biblia dice. ¿Se dan cuenta? No, o sea, el discipulado es mucho más allá de solo información. Nosotros creemos que el discipulado es solo información. Pero no, si hay alguien que está siendo discipulado, es porque hay alguien que está sobre él, que es un maestro, que es un profesor, que es un pastor, que es un líder. Entonces esa persona tiene autoridad. Pero muchas veces nosotros decimos, no, yo quiero que me enseñen los textos bíblicos, no. Pero no que me vengan a decir esto no es así, esto no. Entonces, entendemos eso, ¿cierto? Que la palabra disciplina está relacionada con ¿cuál palabra? Discípulo, discipulado. ¿Cuántos se están gozando? Algunos dicen, no me hace reír ni Dante, ¿qué? Qué tremendo, oiga. El Señor en la disciplina espera ver frutos. ¿Cierto? ¿Se acuerda cómo dice el versículo de Hebreos 12:11? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza o de dolor, como dicen otras traducciones. Pero después da fruto apacible. Apacible implica un fruto pacífico, templado, fruto apacible de justicia, a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ya? O sea, tiene que haber un fruto. En la disciplina tienen que haber frutos en mí. Por ejemplo, arrepentimiento. Ya, pero no es solo arrepentimiento. ¿Qué más tendría que haber en mí si Dios me está disciplinando? ¿Qué implica disciplina? Castigo, corrección, ordenar, etcétera. Entonces, si el Señor me disciplina, Dios está buscando en mí primero arrepentimiento. Pero no solo arrepentimiento, ¿qué más? Tiene que haber un cambio. ¿Me entiendes? O sea, no solo yo tengo que decir, sí, yo soy el culpable, yo erré, yo fallé, ¿verdad? Eso es lo primero y esencial. Pero después de eso, yo tengo que decir, ya ahora yo tengo que modificar esto. Yo tengo que modificar este comportamiento. Y obviamente que para eso necesito a quién, al Espíritu Santo. Por ejemplo, pregúntale usted a cualquier persona que tenga algún defecto, algún pecado, algo en su vida. Hay mucha gente que va a decir, a mí me gustaría cambiar, pero ¿qué es lo que dicen? Pero no puedo. ¿Qué problema tiene usted? Voluntad, me falta la voluntad. Ya. ¿Quién nos ayuda en esa área? El Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, en la oración, Espíritu de Dios me cuesta.
Me cuesta en esta área, mi Señor. No tengo la fuerza. Quiero, pero me falta la voluntad. ¿Cuántos de aquí alguna vez, tal vez alguna vez has dicho, me falta la voluntad? Tal vez, debe haber alguno por aquí, no creo que sea el único. Uno ve y uno dice, tengo que cambiar. ¡Uf! Un día yo le digo a Francesca, le digo, Francesca, anota en una hoja todos los defectos que tú ves en mí que yo tengo que cambiar. ¿Ya? Pero por favor, no llenes todo el cuaderno. Selecciona lo más importante. Más de algún hermano va a decir, hermano Richard, no dé esa idea que mi señora se la va a tomar en serio. Oye, y yo fui mirando y mi esposa fue misericordiosa, así, entonces puso unas poquitas. Y yo le dije, ya, sí sé que me quería ayudar. Y comencé pues yo a orar. Ayúdeme a cambiar esto. Ayúdeme a cambiar esto. Ayúdeme. No puedo, me cuesta, ayúdeme. Todos los días orando, Dios mío, ayúdeme aquí, me cuesta. ¿Se podría usted hacer una lista, usted personal? Tal vez hay gente que estaría pensando, llevo 3 horas pensando y no hay yo qué poner, no hay yo qué poner en esta hoja. Y otros más sinceros dirían, no, hermano, llevo 5 cuadernos lleno, necesito cambiar. Y cada una de esas cosas te va a decir, depende del Espíritu. Depende del Espíritu, depende del Espíritu, depende del Espíritu. Así que nuestra actitud, ¿cuál va a ser? El ser humilde con el Señor. Si el Señor nos corrige, Dios mío, merezco esta situación, he alargado algunos procesos, he sido porfiado, pero yo acepto y te pido perdón y te pido que me dé la fuerza para cambiar. ¿Ya? Deme un aplauso al Señor porque esta palabra es para ayudarnos. Ya estamos terminando. La disciplina del Señor, escuche, es expresión del amor de Dios. La disciplina del Señor no se menosprecia. La disciplina del Señor se debe soportar. La disciplina del Señor es provechosa. La disciplina del Señor siempre trae fruto. Proverbios 15:32. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. La Biblia al día, mira cómo traduce. Proverbios 15:32. Proverbios 15:32. La Biblia al día, mira cómo traduce. Rechazar la corrección es despreciarse a sí mismo. Atender a la reprensión es ganar entendimiento. ¿Se da cuenta, no? Entonces, que el Señor nos ayude a poder ser sabios, a poder ser humildes con el Señor, de tal manera que podamos entrar en el plan perfecto del Señor. Amén. Vamos a orar al Señor, le damos gracias al Señor por esta enseñanza que el Señor nos dio en esta hora de la mañana. Dios bendiga a todos los que participaron. Ya tenemos las 9:31 y vamos a orar al Señor. ¿Ya? Ahí usted en su intimidad, dígale a Dios si esta palabra era para usted, esta enseñanza, y pídale al Señor que lo ayude. Cada uno de nosotros tenemos una realidad personal. Pidámosle al Señor que trabaje en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, mi Dios, por este pequeño estudio bíblico que hemos realizado en esta mañana, mi Dios. Padre mío, muchas veces estamos esperando solo palabras motivacionales, pero hay momentos en los cuales usted quiere advertirnos, usted quiere corregirnos,
usted quiere amonestarnos, usted quiere redireccionarnos, usted quiere, Padre mío, hacer nuevas vasijas. Y muchas veces, mi Dios, queremos resistir ese tipo de palabras. Padre mío, pero la Escritura dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios mío, ayúdenos a aceptar su corrección, su disciplina, su castigo. Coloque en nosotros la humildad, la docilidad, la templanza, Padre mío, y también la voluntad dada por el Espíritu para poder modificar actitudes, comportamientos, manera de pensar. Reconocemos, Dios, que somos pecadores y reconocemos que solo el Espíritu Santo nos puede ayudar. Gracias, Padre, por el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo una vida de plena obediencia al Padre. Ayúdenos a transitar siguiendo los pasos del Mesías. Padre, le pedimos perdón por todos nuestros pecados, por aquellos pecados, Padre mío, que hemos cometido de manera recurrente, constante, sistemática. Padre mío, donde hemos estado tropezando una y otra vez con la misma piedra. Padre mío, hoy queremos arrepentirnos y pedirle la ayuda suya. Y si tenemos que estar en algún proceso de disciplina de parte suya, mi Dios, ayúdenos a poder ser dóciles para no ampliar el proceso, sino que para que el proceso dure el tiempo perfecto suyo, de tal manera que seamos restituidos por su gracia. Bendiga a mis hermanos, ayúdelos a cada uno de ellos, ayúdeme a mí, ayúdenos por piedad. Gracias por este estudio bíblico, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y le damos la gloria al Señor, amén. Gloria a Dios.